Hola a todos, mi nombre es Wilson Alberto Agudelo Moreno del curso Inteligencia Artificial de Ingeniería de Software, 10º semestre. El día de hoy vamos a exponer dos puntos para la actividad número 3. El primero nos indica que las características de la arquitectura de un agente que aprenden cómo se realiza el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Y a partir de esto investigue cómo son los algoritmos de clasificación K-Nearest Neighbors, los vecinos más cercanos. Indique para caso y mediante un ejemplo concreto cómo se produce el clasificador. Tome como referencia la descripción del algoritmo NameBase escrito en el PDF. Módulo 2, aprendizaje automático de juegos. Entonces los vecinos más cercanos es un aprendizaje supervisado. Como pueden darse cuenta, hay varios tipos de algoritmo. Entonces él compone uno de aprendizaje supervisado. Mirando la unidad, miramos que el aprendizaje supervisado consiste en aprender una función que relaciona una entrada con una salida a partir de un conjunto de ejemplos. El aprendizaje no supervisado solo parte de un conjunto de ejemplos con entrada y no hay salidas. El algoritmo K, vecino más cercano, es un algoritmo que se basa en instancias, o sea, en registros. Es un algoritmo de aprendizaje supervisado que a partir de un juego de datos inicial, su objetivo será clasificar todas las instancias nuevas. Está formado por varios atributos descriptivos y un solo atributo objetivo, llamado clase. El KNN no genera un modelo fruto de aprendizaje con datos de entrenamiento, sino que el aprendizaje sucede en el mismo momento en que se prueban los datos de test. Se le llama Lazy Learning Methods. El algoritmo clasifica cada dato en un nuevo grupo que corresponda según tenga cada vecino más cerca de un grupo de otro. Pues esto ya lo explicamos. Parte de geometría euclidiana. Entonces, básicamente es calcular dos puntos en una recta. Entonces, hallamos x sub y, o sea, esta distancia, y xj para hallar este punto elevado al cuadrado, más y sub i menos y elevado al cuadrado, y así calculamos la distancia entre estos dos puntos. Entonces, como el algoritmo clasifica cada dato nuevo en el grupo que corresponda. Entonces, si es para cada uno, el algoritmo clasificará la bola que tiene símbolo más como blanca, porque la blanca está más cercana. Si es para K2, no tiene criterio para clasificar la bola. Esta no tiene criterio porque está en medio, está cerca a una negra y a una blanca. Si lo ponemos en K3, el algoritmo clasificará la bola con un signo más como negra, porque pues está más cerca a las bolas negras que las bolas blancas. Existe un ejemplo donde tenemos una tienda de pizzas y queremos saber cómo es el comportamiento de los clientes. Entonces acá hay una recta representada por la edad de los clientes y el tipo de pizza que consume. Entonces acá está la cantidad de pizzas y el consumo con piña o sin piña. Entonces tenemos un ejemplo donde escojo un solo vecino. Entonces acá está un punto que puede ser un dato diferente al histórico que tenemos. Entonces tomamos este punto y verificamos que se parece a un consumidor que consume pizza con piña porque está cercana, como lo podemos ver acá con K1. Con K2 entonces vemos que tiene dos vecinos que les gusta la pizza con piña. Si hacemos un ejemplo con K8, entonces ya nos cambia la cosa porque predominan el consumo de pizza sin piña. Entonces este punto pasa a ser como alguien que no va a querer pizza, va a querer pizza sin piña. Entonces se convierte en azul.
El otro punto es escribir los algoritmos de agrupamiento K-means y Single Linkage Clustering. Entonces el K-means Clustering es un tipo de algoritmo de aprendizaje no supervisado, no categorías o grupos definidos. El objetivo es buscar grupos en los datos. Se cuenta con variables independientes para predecir grupos. Se selecciona un número de agrupaciones cluster que deseen identificar en los datos, un número aleatorio. Se selecciona al azar cada puntos, puede ser puntos de nuestros datos o puntos nuevos. Se mide la distancia entre cada uno de los datos y los puntos seleccionados, asignándole el punto que se encuentre más cercano. Entonces acá tenemos tres puntos que vamos a estudiar. Entonces identificamos el primero con cada uno de esos puntos y vemos que está más cercano a este. Entonces el primero se vuelve verde. Así sucesivamente con estos puntos de este clustering. Luego analizamos este punto de este otro agrupamiento. Lo comparamos nuevamente con cada uno de los puntos aleatorios seleccionados. Y como está más cerca a la bola gris, entonces se nos convierte en gris. El siguiente punto también se analiza con cada uno. Entonces acá está con el gris y el azul está muy cerca, pero está más cercano al azul. Entonces esta bola se convierte azul. Y así sucesivamente los demás puntos, es más cercano al azul, se vuelven azules. Entonces, basados en ese análisis, entonces existe una tendencia. Acá está la verde, la gris y la línea azul. Entonces se colocan nuevos puntos aleatorios y se repite el procedimiento. Entonces ya colocamos nuevamente las bolas en otro y acá nos da otro análisis diferente al análisis inicial. Se colocan nuevamente, hacemos el procedimiento, es un procedimiento iterativo. Y acá parece que es la tendencia más adecuada, donde está repartido las bolas en las verdes, las grises y las azules. Entonces así funciona este algoritmo. ¿Qué aplicación tiene? Para segmentar grupos, se puede utilizar para segmentar grupos de acuerdo a los intereses de compras, separar a personas reales de los bots presentes en redes sociales. Entonces también nos serviría este algoritmo. Por último, tenemos el Single Nearest Distance o Single Linkage. Entonces es un tipo de algoritmo Hierarchical Agglomerative Clustering, HAC. O sea, un tipo de agrupamiento aglomerativo jerárquico. Entonces es una clase de ese tipo de algoritmo. Entonces acá consideramos un objeto como una agrupación en n objetos. Definimos la distancia entre agrupaciones como la distancia entre los dos puntos más cercanos entre las dos agrupaciones. Se unen los grupos más cercanos y se repite n menos k veces para hacer n agrupaciones. Esto lo vamos a hacer un ejemplo más claro. Entonces acá nos piden que encontremos las agrupaciones usando la técnica de single link. Usé la distancia euclidiana. Entonces básicamente acá tenemos 6 puntos de P1 a P6 con los valores en las rectas de X y Y. Los ubicamos en el plano cartesiano y acá nos da el P1, P2, P3, P4, P5, P6. Después de esto utilizamos la distancia euclidiana entre P1 y P2. Entonces el mismo procedimiento que utilizamos anteriormente para calcular la distancia entre P1 y P2 nos da 0,23. Entonces entre P1 y P2 nos da 0,23. Tenemos que hacer el mismo procedimiento para la distancia entre todos los puntos y sacar esta tabla. Después de esto
que sacamos todas las distancias, hallamos el punto mínimo de toda la tabla, entonces nos da 0,11 y detectamos que entre P3 y P6 existe esa menor distancia. Entonces acá formamos la primera clustering, la primera agrupación. Acá lo representamos en el plano y acá mete un organigrama de árbol. Entonces acá formamos un clúster entre 3 y 6. Entonces lo que se hace, lo siguiente que se hace es actualizar la distancia de la matriz. Entonces hicimos la agrupación entre P3 y P6 y se empieza a evaluar con todos los demás puntos. Entonces acá evaluamos la agrupación P3, P6 con P1, nos da una distancia de mínimo de 0,22. Acá P3, P6, P2 nos da 0,15. Y así actualizamos la distancia con P4 y con P5. Nos da 0,15 y 0,28. Entonces al actualizar la distancia, entonces acá ya tenemos un clustering P3, P6 y los puntos actualizados con cada uno, con P1 0,22, P2 0,15, con P4 0,15 y 0,28. El siguiente paso es nuevamente sacar el menor valor y se saca otro nuevo clúster entre P2 y P5. Entonces acá sacamos otro clúster en el gráfico y acá en el árbol P2 y P5. Entonces formamos otra agrupación. Se actualizan nuevamente los puntos. Una vez actualizados, se coloca la nueva agrupación P2, P5 y se actualizan los valores. Nuevamente se realiza el procedimiento. Entonces acá P3, P6, P2, P5. P3, P2, 6 y 2, 5. Se actualizan las distancias. Entonces entre la agrupación P2, P5, P3, P6 con P1, P2, P5, P3, 6 con P4. Se actualizan nuevamente los valores. Se saca el mínimo y tenemos otra agrupación. Entonces acá agrupamos este nuevo clúster que es este mismo. Finalmente, pues volvemos a repetir el procedimiento con los puntos, con el clúster P2, P5, P3, P6 con P4 y se actualiza la distancia con P1 y nuevamente se saca un clúster entre este y P1 y acá lo podemos ver entre todo este clúster y P1. Así es que trabaja el algoritmo. Muchas gracias.